Vamos ahora a tratar de comprender mejor cómo se llegó a este conflicto, cómo se llegó a esta guerra. Y por eso estamos con Leticia Martínez, que es periodista especializada en temas internacionales. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias. ¿Cómo y por qué se llega a esta situación? Primero, con alguna sorpresa, porque en realidad no se esperaba o sorprendió Vladimir Putin con el ataque, el anuncio que lo hizo, hay que recordar, a las 6 de la mañana, casi las 6 de la mañana de Rusia, 5 de Ucrania. Todos despiertos, sorprendidos con el anuncio que se dio después, hay que recordar, del reconocimiento de las regiones. Acá lo muestro, es la región separatista, que es la región que se conocía como Lugansk y Donetsk, que también había sorprendido Vladimir Putin con justamente el reconocimiento de esta región que, como se puede ver en el mapa, es en el este ucraniano, justamente la región donde desde el 2014 hay una guerra en la cual murieron ya más de 14.000 personas. Decía que Putin sorprendió el lunes primero con el reconocimiento, era algo que no se esperaba, y después, por supuesto, con la invasión que anunció por la madrugada. Con la particularidad que se esperaba, sí, de hecho lo que se viene sosteniendo y lo que viene denunciando el gobierno central de Volodymyr Zelensky, del gobierno ucraniano, es que financiaba a los separatistas del este ucraniano. La sorpresa fue que los ataques que se dan tanto por aire, por tierra como por agua, hay que recordar que la península de Crimea, que está al sur, también por ahí ingresaron, y Bielorrusia, que está más al norte y que está gobernado por un aliado de Putin. Bielorrusia queda cerca de Kiev, la capital, a donde las propias fuerzas ucranianas están reconociendo que han llegado tropas rusas muy cerca de la capital. Exacto, de hecho en Chernobyl, donde ya está circulando que fue tomada también la central nuclear, conocida por el accidente que tuvo, también ingresaron por Bielorrusia. Que les queda muy cerca para ingresar por vía terrestre. Vamos a hacer un poquito de historia, para lo cual vamos a ver otra imagen en pantalla que te va a acompañar para recordar justamente la historia un poco de este día 1 de la guerra. Exacto. La fecha clave para entender al menos lo que pasó ahora en los últimos años es noviembre de 2013, porque se estaba por firmar un acuerdo comercial entre Ucrania y la Unión Europea. Y lo que pasa es que Viktor Yanukovych, el presidente ucraniano de ese momento, aliado de Vladimir Putin, decide dar marcha atrás con este acuerdo. Y esto genera el quiebre total que se da en Ucrania entre, sobre todo, la región del Donbass, la región del este, que se siente más cercana a Rusia, que hablan incluso ruso, que comparten una historia, una cultura, y la región más occidental, que estaba de acuerdo con justamente este acuerdo comercial. Lo que sucede o lo que genera toda esta situación es que al darse de baja este acuerdo, empiezan una serie de movilizaciones, una serie de protestas conocidas como el Euromaidán, que es justamente en la Plaza Maidán, donde seguramente están viendo las imágenes ahora en Kiev. Y lo que pasa finalmente es que termina con la renuncia del presidente Yanukovych, aliado de Putin, en febrero de 2014. Pero como consecuencia justamente de esas protestas, que son fundamentales para entender lo que está pasando ahora, o para entender al menos el conflicto particularmente entre Ucrania y Rusia. En marzo de 2014 lo que pasa es que Rusia incorpora la península de Crimea, que lo veíamos que está al sur justamente de Ucrania. El caso de Crimea es particular porque históricamente pertenecía a Rusia. Durante la Unión Soviética quedó en manos ucranianas, pero bueno, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética también. Lo que pasa, o la riqueza de la península de Crimea, es que cuenta con una base naval fundamental, estratégica para Rusia. Entonces, cuando Yanukovych, aliado de Putin, deja el país, lo que deciden es hacer un referéndum en donde votan mayoritariamente para ser anexados por Rusia. Por supuesto, esto para el gobierno ucraniano en su momento no lo reconoció, consideró que no correspondía a la Unión Europea lo mismo, pero eso fue el argumento para finalmente anexar Crimea. Que de hecho este va a ser un punto clave en romper los vínculos, sobre todo con Europa, porque de hecho va a ser el momento en el que Rusia va a salir del G8, se van a intensificar algunas sanciones económicas justamente por
la anexión de Crimea en el 2014. Y el otro evento clave que también se da en ese mismo año es entre abril y mayo, porque estas regiones que señalábamos en el mapa, en el este ucraniano, estamos hablando de Lugansk y Donetsk, se declaran repúblicas. Y esto tiene que ver con lo que decía, ¿no? Este quiebre o esta diferencia que se da entre esta región que se siente más cercana a Ucrania, representado en estas dos regiones en lo que se conoce como la región del Donbass, que es justamente lo que reconoció Vladimir Putin como repúblicas esta semana. Exactamente. Y pero por ya, como vos decís, venía desde abril-mayo de 2014, esta separación de estas dos repúblicas de Ucrania. Exacto, que ellas se autoproclamaron repúblicas y desde ese año, desde el 2014, es el año en el que se considera que comenzó la guerra ucraniana, en la cual mencionaba antes, murieron ya más de 14.000 personas. Si bien en el 2015 hubo un acuerdo de lo que se conoció como el Acuerdo de Minsk, que se realizó justamente en Bielorrusia, entre el presidente ucraniano, el presidente ruso, y también participaron los mandatarios de ese entonces de Alemania y Francia, pero es un acuerdo que fue violado reiteradamente, ¿no? Este cese al fuego que ha sido violado en estos últimos años, digamos, es decir, que siempre hubo conflicto en esta zona de 8. Claro. La cantidad de miles de muertos se dan en ese contexto. Años, por otra parte, Leticia, en los cuales también Ucrania tuvo un acercamiento con la OTAN que molestó mucho a Rusia. Sí, es paradójico lo de la OTAN porque la fecha clave para entender la relación con la OTAN es que la OTAN en el 2008 sostuvo que podía llegar a ingresar Ucrania. Algo que es el gran conflicto, es uno de los dos pedidos más relevantes de Vladimir Putin hoy, que pide básicamente que le garanticen que Ucrania no va a ingresar a la OTAN. Y esto digo que es un punto paradójico porque el propio canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que ni siquiera está sobre la mesa la idea de que ingrese Ucrania, un país en guerra, un país golpeado económicamente. Y por otro lado, el gran pedido de Putin, que retrocedan justamente las tropas y los miembros de la OTAN en Europa del Este. A propósito de Putin, Leticia, ¿cuál es su popularidad? ¿Cómo cae dentro de la propia Rusia esta situación con Ucrania? Bueno, hoy hubo algunas movilizaciones también reprimidas que estaban en contra de la guerra. Pero un dato que me parece relevante, cuando decíamos que Rusia anexó la península de Crimea, mientras el mundo lo miraba, y Europa particularmente, le aplicó sanciones, lo consideró que no correspondía, es interesante porque la popularidad de Putin en el 2013, era de alrededor del 60%. Después de la anexión de Crimea pasó a ser más del 80%. Es decir, que el nacionalismo puede jugar un factor clave, si bien no es un factor relevante ni fue el motor por el cual... El gráfico que tenemos en pantalla acompaña lo que estás diciendo. Exacto. Ahí se puede ver cómo después de la anexión de Crimea su popularidad subió un 80%, pese a que recibió sanciones, pese a que económicamente tuvo dificultades después de haber anexado la península de Crimea, pero sí contó con el apoyo de la gran mayoría de los rusos y rusas. Por eso vamos a ver ahora, como decía, bueno, hubo movilizaciones hoy en contra de esta guerra, pero sí claramente hay un apoyo igual porque considera, como lo dijo el propio Vladimir Putin, que prácticamente Ucrania comparte historia, comparte cultura con Rusia y bueno, por eso está actuando de esta forma. Bien, Leticia, completísimo el informe, muchísimas gracias. Por favor. Leticia Martínez es periodista especializada en temas internacionales.